de Josep Ferrando, quien gracias a la magia de Zoom nos va a poder dar una conferencia desde Barcelona. La adversidad nos ha enseñado muchas cosas y, por ejemplo, hemos podido disfrutar de un ciclo de conferencias internacionales con destacadísimos expertos y políticos del exterior que nos han dado conferencias abiertas a toda la comunidad, no solo para la comunidad de estudiantes. En este caso nos acompaña Josep Ferrando. Josep Ferrando es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, es socio fundador de Josep Ferrando Architecture y es decano de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de La Salle en Barcelona. Hace muchos años que Josep es profesor visitante regular de nuestra Escuela de Arquitectura y Estudios Urbanos. Josep fue el autor del proyecto del nuevo edificio, construido en tiempo récord durante la gestión de Ernesto Jagroski, con un generoso apoyo de todos ustedes. Ese edificio acaba de ser premiado hace un par de meses por la Fundación FAB de Barcelona, y entonces nos pareció que era muy oportuno invitar a Josep a dar esta conferencia sobre arquitectura, versatilidad y resiliencia en la era post-pandemia. Así que los dejo con Josep, que nos va a dar una breve conferencia que luego va a estar abierta a algunas preguntas antes de cerrar el evento. Muchas gracias. Josep. Muchas gracias, Juan José, por la presentación y realmente es un placer, una lástima no estar allí. Recuerdo el año pasado y el anterior estar en alguna de estas sesiones y realmente fue un placer. Y sí, recientemente recibió el premio al mejor edificio en el ámbito internacional del 2019, realizado por algún arquitecto español o portugués, con lo cual lo primero que quería hacer es compartir este premio a través de unos agradecimientos, ¿no? No es posible hacer una buena obra de arquitectura sin un buen cliente ni sin unos buenos compañeros de viaje. En ese sentido, me gustaría agradecer especialmente a la institución, ¿no? Representada en ese momento por Juan José, pero también en su momento por Ernesto Jagroski y todo el equipo que confió, ¿no? y supo hacer unas buenas preguntas, porque no hay un buen edificio sin unas buenas preguntas. De hecho, la respuesta versátil ya salía de la pregunta de las bases del concurso, donde se nos pedía la máxima flexibilidad en los espacios construidos. Dar las gracias también, evidentemente, a los donantes, sumándome a Graciela y a Juan José, como decía, a los compañeros de viaje, tanto en el proyecto como en la obra, en este caso especialmente a Expósito y Asociados, a Eduardo Expósito, porque realmente acompañaron todo el proyecto y la obra. Y también agradecer finalmente a la escuela, ¿no? La Escuela de Arquitectura y Estudios Urbanos, porque realmente el edificio es un edificio que es reflejo de lo que también se enseña en la escuela, ¿no? Una arquitectura sistemática y rigurosa, y que precisamente es un ejemplo de lo que voy a hablar, de la arquitectura post-pandémica, ¿no? De la arquitectura que se viene anunciando desde hace tiempo, que es una arquitectura resiliente y en compromiso con el medio ambiente. Voy a compartir la presentación para ver algunas imágenes. Me tienen que habilitar la función de compartir, si es posible, que no está habilitada. No. El anfitrión tiene que habilitar la pantalla. A ver. No. Luciana, creo que hay que habilitarme la posibilidad de poder compartir la pantalla. Ahora, ya está. Perfecto. Gracias. ¿Están viendo la pantalla? Creo que sí, ¿no? Una arquitectura... Sí, se ve muy bien. Vale, fantástico, muchas gracias. Como decía, una arquitectura versátil y resiliente, ¿no? De hecho, las ciudades en este momento están en el centro de todas las preguntas, ¿no? De cómo será la vida post-COVID. Y muchas personas están como poniendo en crisis la idea de ciudad, pero esto no va a ocurrir. De hecho, en este mundo crecientemente urbano, el 70% de la población residirá en núcleos urbanos, suburbanos o metropolitanos en el año 2050. El 70% de la población, ¿no? Por lo tanto, lo que tenemos que empezar a repensar es cómo es la ciudad, ¿no?
cómo es el diseño urbano y arquitectónico que tendrá que atender a nuevas prioridades de salud, ¿no? Desde las dimensiones de las viviendas hasta su equipamiento o hasta la expansión de los espacios públicos abiertos, ¿no? También tendrá que empezar a mejorarse la movilidad y la pacificación del espacio urbano, ¿no? Pero también la digitalización de los servicios públicos locales con los cuales interactuamos en el día a día, ¿no? Por lo tanto, la digitalización, la movilidad y pacificación y la atención a la dimensión de la vivienda serán necesarios, ¿no? Para eso hablaba de dos palabras claves que ya citó el rector, una arquitectura versátil y resiliente, ¿no? Versátil es importante, pues una arquitectura, muchas veces ponemos de ejemplo aquí en la arquitectura del Ensanche de Barcelona, es una arquitectura donde las viviendas tienen pasillos grandes, ¿no? Esos pasillos grandes durante estos días de pandemia han sido campos de fútbol para los niños, ¿no? O han sido bibliotecas para los mayores, ¿no? Esos espacios casi de lugares indeterminados o indefinidos, donde por la mañana podían ser oficina, por la tarde comedor y a la noche un cine, ¿no? Mientras que en cambio la arquitectura de las últimas décadas es una arquitectura demasiado nominal, ¿no? Donde el comedor solo sirve para comer, el vestidor solo para vestirse, el pasillo solo para circular. Es decir, una arquitectura basada más en el funcionalismo y en la promoción que no en el habitar, en la domesticidad. Y luego resiliente, ¿no? Una arquitectura que evidentemente hable de cómo de una forma sistémica se puede volver a un estado original, ¿no? En ese sentido, lo primero que quería hablar es si la palabra, digamos, cuáles son las palabras claves para dar respuesta a una pandemia, ¿no? En el siglo XIX fue la palabra higiene, ¿no? En el siglo XIX, por ejemplo, en Barcelona había una mortalidad 10 veces mayor a la mortalidad de Londres, ¿no? Era una ciudad enmurallada y donde los casi 200.000 habitantes de esta pequeña ciudad morían diariamente, ¿no? Y precisamente lo que se hizo es higienizar la ciudad, ¿no? Construir a partir del ensanche de Cerdá, a mediados del siglo XIX, un ensanchamiento, de aquí viene la palabra ensanche, donde la ciudad antigua se cosía, ¿no? Se ligaba y se linkaba con las poblaciones anexas, ¿no? Construyendo una nueva ciudad. Un ensanche que básicamente, insisto, se basaba en la palabra de higienizar. Y para higienizar se trabajaba de dos maneras. Una es desde el trabajo del saneamiento, es decir, cómo entender que el subsuelo forma parte del proyecto de una ciudad, ¿no? En esos momentos no había sistema cloacal en el espacio intramuros. Y en cambio, la nueva ciudad empezó a trabajar sobre la idea de cómo una ciudad debe tener un espesor que permita, una red sanitaria que permita que la ciudad sea higiénica, ¿no? Pero al mismo tiempo también higienizar a través de la vegetación, ¿no? Esas calles regulares de 20 metros de ancho, que sitúan los árboles siempre a 10 metros de distancia y sus copas de 5 metros de radio se cosen formando esas bóvedas verdes, en lo que el ingeniero Cerdá llamaba ruralizar el espacio urbano, pero al mismo tiempo urbanizar el espacio rural, ¿no? Si la palabra higienizar es la respuesta a las pandemias del siglo XIX, la palabra como respuesta a las pandemias del siglo XXI es la idea de resiliencia que antes decía. Y aprovechando el edificio y aprovechando que, como decía, las bases del concurso que se celebró en el 2016 ya anunciaban casi una vida post-COVID, ¿no? Hablaremos de la resiliencia o de algunas palabras asociadas a resiliencia a través del edificio, ¿no? ¿Cuál es la definición de resiliencia, ¿no? Es el término empleado en ecología de comunidades y ecosistemas para señalar la capacidad de estos para absorber perturbaciones, manteniendo sus características de estructura, dinámica y funcionalidad prácticamente intactas, pudiendo retornar a la situación previa a la perturbación tras el cese de la misma, ¿no? Esta idea de resiliencia es muy importante, ocurre siempre en los sistemas ecológicos, pero también ocurre en la arquitectura sistémica, ¿no? En la que es capaz de generar una infraestructura necesaria para que se produzcan diferentes digamos, habitabilidades sobre ese espacio sin tener que tocar precisamente esa infraestructura, ¿no? En ese sentido, lo que construyó el edificio de Sáenz Valiente es una estructura versátil, es decir, una estructura ramificada, una estructura que ocupa simplemente el perímetro del edificio, no ocupa el interior del edificio para precisamente liberarlo y ser posible ocuparlo, como decían las bases del concurso, con oficinas, con aulas, con variabilidad en el tiempo, ¿no? Porque las necesidades en el tiempo son diferentes que el tiempo que tiene un edificio y por lo tanto
Las necesidades de cambio no tienen que estar asociadas a la edad de un edificio. Por lo tanto, el edificio, en ese sentido ascendente, arbóreo, ¿no? En esa estructura arbórea que construye el edificio, de hecho lo que está haciendo es ser un patrón de juego de las posibles subdivisiones interiores. Una estructura que al mismo tiempo refleja el carácter de un campus marcado por estructuras o por la repetición de estructuras entre los galpones, ¿no? Y el edificio de la antigua sede de aguas sanitarias. Y como podemos ver en esta maqueta, esta idea de estructura arbórea construye tres densidades de estructura diferente, ¿no? Una mayor en su contacto con el piso, una intermedia, ¿no? en los dos pisos superiores, en las dos plantas superiores, y una densidad mayor en las tres plantas superiores. Precisamente construyendo esa variabilidad, ¿no? Esa posibilidad de subdividir el espacio interior con elementos que cambian con las necesidades, ¿no? Esas son las plantas que reflejan esto, ¿no? Reflejan cómo la densidad de estructura en fachada se sistematizan para organizar de formas diversas su interior. De hecho, esos son, por ejemplo, dibujos que presentamos en el concurso, ¿no? Donde planteamos cómo la planta primera y segunda eran versátiles y cómo podían cambiar su modulación de aulas, o cómo la planta tercera y cuarta de oficinas también podía modularse y modificarse en el tiempo, ¿no? Para eso, si las estructuras exteriores trabajan sobre la idea de lo infraestructural, ¿no? Y trabajan con hormigón, el espacio interior es un espacio blando, un espacio construido en madera, en módulos de madera que son intercambiables y que con el tiempo pueden mutar, ¿no? Y unas instalaciones también organizadas de esta manera, ¿no? Que se ramifican y pasan por fachada para precisamente construir, ¿no? Arquitecturizar la versatilidad de ese espacio interior. Versatilidad que antes citaba también en el caso de las viviendas, del espacio doméstico que hemos estado viviendo durante estos días de confinamiento, ¿no? Versatilidad que era necesaria para poder ser una casa que al mismo tiempo es hogar, pero al mismo tiempo es oficina, o al mismo tiempo es escuela, o al mismo tiempo es un campo de juego, ¿no? Pero al mismo tiempo, el compromiso con el medio ambiente significa trabajar con edificios pasivos, ¿no? No edificios que están llenos de artilugios, que trabajan desde la idea de la economía de la energía, sino que la propia configuración del edificio ya sea pasiva, ¿no? Ya no requiera, digamos, de grandes artilugios para resolverse, ¿no? En ese sentido, la propuesta del edificio siempre se colocó en el sentido digamos, en el sentido norte-sur, de manera que sus fachadas largas son este-oeste. En el sentido norte-sur permitía que el norte, ¿no? Ya quedaba protegido por el edificio existente y el sur, ¿no? con mejores vistas hacia la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Pero al mismo tiempo, esa orientación este-oeste, donde tenemos el sol muy bajo, requiere de fachadas con mucha profundidad. Aprovechábamos precisamente esa sección, ¿no? esa dimensión de la estructura que de forma progresiva, en el sentido ascendiente, va perdiendo profundidad, nos permitía que en el sentido ascendiente también la fachada ganara espesor. Y en ese sentido de espesor construía precisamente esos parasoles que la protegen de las orientaciones este y oeste, ¿no? Que son precisamente orientaciones muy lindas en cuanto a iluminación, pero a veces complicadas de proyección porque requieren precisamente de parasoles verticales, ¿no? Por lo tanto, de nuevo, esta idea de trabajo desde lo pasivo, ¿no? Desde la propia geometría del edificio, desde la propia arquitectura y no desde digamos, parasitarla con otros elementos, ¿no? En esos momentos precisamente estamos trabajando sobre el certificado LEED para ver si podemos conseguir la certificación Gold y precisamente gracias a sus condiciones pasivas. Una fachada industrializada, ¿no? La fachada industrializada para nosotros era muy importante también en el sentido también de economía de recursos, trabajar sobre kilómetro cero, ¿no? Trabajar sobre una fachada industrializada significaba impulsar la industria local, en ese sentido también la importancia de trabajar sobre el kilómetro cero. Seguimos trabajando, toda la fachada se industrializó y se hicieron las piezas en Quilmes, por lo tanto la idea de kilómetro cero, de fabricar cerca del lugar donde vamos a construir, pero al mismo tiempo trabaja sobre la idea de ganar tiempo, ¿no? Antes hablaba también el rector sobre cómo se hizo en tiempo récord, y es que mientras estábamos construyendo in situ el hormigón, estructura, digamos, las ocho columnas ramificadas que aguantan todo el edificio, al mismo tiempo se estaba fabricando la fachada. Por lo tanto, no tuvimos que esperar a terminar la estructura para construir la fachada, sino que
digamos, fomentando e impulsando la industria local, al mismo tiempo estábamos ganando tiempo, ¿no? En el momento en que se terminó la estructura de hormigón in situ, habíamos terminado todos los módulos de fachada industrializada y simplemente los teníamos que ensamblar, ¿no? Esta fachada industrializada que evidentemente va cambiando el módulo, ¿no? Donde pasamos de 5,20 metros a 2,60, que corresponde al módulo mínimo de aula o al módulo mínimo de oficina, donde, como antes hablamos, el espesor del parasol vertical cambia en función también de la orientación, ¿no? Pero al mismo tiempo es una fachada inteligente, una fachada que contiene las instalaciones y, por lo tanto, también, igual que la estructura libera el espacio interior de su presencia, también ocurre con las instalaciones. Las instalaciones siempre pasan a los costados de las columnas, por un costado la eléctrica, por otro costado la termomecánica, y por lo tanto eso permite de nuevo ramificar desde la fachada hacia el interior, al mismo tiempo construyendo un espesor que también nos permite hacer un aislamiento térmico del espacio interior, de nuevo un trabajo pasivo. Pero también la industrialización no solo impulsa la industria local, sino que al mismo tiempo hace más perceptible el edificio, porque eso significa que esas piezas se pueden testear en taller y se puede hacer un testeo digamos, de aislamiento térmico y al mismo tiempo de impermeabilización, ¿no? Por lo tanto, puedes testear si entra el agua, puedes testear si está climatizando bien, etc. Y por otro lado, no significa lo que, digamos, no ocurre lo que suele ocurrir en las obras, es que alguien viene y hace una pared y después viene otra persona, rompe la pared para colocar las instalaciones y luego vuelve a venir el que ha hecho la pared y la vuelve a cerrar, ¿no? Sino que precisamente todo esto está trabajando con esa especie de armario climático, pero al mismo tiempo armario de instalaciones que se ensamblan así como si fuera un ajedrez dentro de esa estructura de hormigón. Pero insisto de nuevo en esto, ¿cuál es el objetivo de esto? El compromiso con el medio ambiente a través de un edificio pasivo, el compromiso con la industria local a través de un trabajo de kilómetro cero. Y aquí vemos algunos de los detalles que acompañarían este elemento, ¿no? Otro elemento importante no solo es la construcción, digamos, con compromiso medioambiental, sino al mismo tiempo el compromiso social, de construir comunidad. Cómo entender una universidad, o en este caso este edificio, como una pequeña ciudad, ¿no? Para nosotros es importante construir esos espacios de lo común, ¿no? Espacios donde conviven los estudiantes, porque creemos que la academia es un lugar donde se comparten los conocimientos y cuanto más transdisciplinarios sean, mejor es tu aprendizaje. En ese sentido, se fomentó a través de este gran porche, ¿no? De esta manera, de cómo el edificio llega al suelo y se libera, se aligera, para construir esa recoba que da continuidad a los galpones existentes. Este elemento, ¿no? Como esta plaza de llegada que luego se reproduce, se duplica en el interior, casi como si este vídeo no existiera y construyera un lugar de entrada, igual que ocurre en el edificio de Alcorta. Pero también ocurre con la escalera, esta escalera que descuelga desde los 20 metros de altura y a escasamente 10 centímetros del suelo, se para, ¿no? Explicando precisamente también, intentando ser un edificio didáctico. Yo creo que también los espacios deben ser didácticos en ese sentido, ¿no? Y el acero trabaja tracción y aquí cuelga como si fuera un columpio de la estructura de hormigón, que es la única que toca al piso, ¿no? Una escalera que al mismo tiempo se enrolla en vertical y se convierte en una calle en altura, ¿no? Con esta idea que decíamos antes de construir una pequeña ciudad en un edificio. Y finalmente, la idea de espacio exterior. También durante esos días de pandemia, los espacios domésticos que mejor han funcionado son aquellos que tienen un espacio exterior, un espacio verde, ¿no? Un espacio donde podrías cultivar alguna cosa o regar las plantas o tomar el sol, ¿no? De hecho, en Barcelona ha sido muy famosa una fotografía de una chica que tomaba el sol en el alféizar de una ventana, ¿no? Y había un artículo muy bonito de un catedrático de la Escuela de Barcelona, de Xavier Monteis, que hablaba precisamente de cómo, no solo de la inteligencia de esta persona ocupando el alféizar, sino cómo esta persona está demandando de una arquitectura que dialogue con el exterior, que no es hermética, ¿no? Sino que precisamente funcione con el paisaje, ¿no? Y precisamente para nosotros fue muy importante también, ¿no? El contacto de este edificio con este paisaje que lo rodea, ¿no? Con la plaza de San Lorenzo, en la parte posterior a los galpones, o con el verde que contamina todo el barrio de River, en contacto con la cancha. En ese sentido siempre hicimos casi en el concurso esos planos, ¿no? Donde casi desaparecía las calles, las casas y solo aparecía el verde, ¿no? Aparecía el verde de la azotea, del piso de la azotea del edificio del Corte, y pensamos que en el edificio nuevo el contacto con el cielo debería ser no con un piso verde, sino con un piso en cubierta, ¿no? Como una gran pérgola
verde hecha de glicinas, ¿no? Que en el momento en que crezcan llorarían, ¿no? Llorarían sus flores hacia el espacio exterior, ¿no? Un primer contacto con el espacio exterior también a través del verde, a través de esa jardinera, ¿no? Que organiza y recinta el espacio del edificio a través de unas trepadoras que tendrán una floración distinta en primavera, en verano, etc. De manera que también hablen del tiempo, ¿no? Nos gusta que la arquitectura también hable del tiempo, de las estaciones, porque el tiempo también nos habla del compromiso con el medio ambiente, ¿no? Como podemos ver en estas imágenes. Y finalmente, como comentábamos, el contacto con el cielo, ¿no? Los edificios deben tocar bien en la tierra y deben tocar bien en el cielo. En ese sentido, la última modulación de la fachada repite las modulaciones de las dos partes inferiores, con estas grandes vigas, ¿no? Que cubren 20 metros, pero al mismo tiempo de las cuales colgará todo este jardín colgante, valga la redundancia, de glicinas. Por el espacio interior, cuando se acabe de desarrollar, todo ese espacio de ágora, ¿no? Con esta idea de que es una gran aula exterior. Y como decía, ese contacto con el cielo, ¿no? Donde de repente no solo se recuperará esta vegetación, ese contacto con el paisaje circundante de la Plaza de San Lorenzo, del Parque Fluvial o del barrio de River, sino que al mismo tiempo esta repetición de la estructura lo que nos hace es enmarcar, como si fueran pequeñas fotografías, pequeños cuadros, la ciudad de Buenos Aires en la cual está insertado este edificio. Un edificio, como decíamos al principio, un edificio versátil y resiliente, ¿no? Un edificio pensado desde las bases del concurso para una arquitectura post-pandémica. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si me fui muy de tiempo o no, Juan José, pero intenté como contar casi... cada vez que alguien nos pregunte cómo es la arquitectura post-pandémica, podéis decir que habéis colaborado en el edificio que lo puede contar. Yo hice muy poco, yo no hice nada. Es la muy buena herencia recibida de una comunidad de donantes muy, muy activa y de quienes estuvieron en la conducción de la institución y del concurso. Muchísimas gracias por tu interesantísima exposición, Josep. Y me gustaría abrir el piso a preguntas de cualquiera de los participantes. Por favor, desmutéese, como se dice ahora, y pregunte nomás. Just fire. Salvador, ¿quieres hacer una pregunta? Quise hacer una aprobación de la conferencia que fue muy clara, específica e interesante. Muchas gracias, arquitecto, por ilustrarme sobre esta nueva concepción de edificios resilientes y de edificios post-pandemia. Felicitaciones. Muchas gracias, Salvador. Es curioso porque en relación, como a veces cosas que también vas recordando, ¿no? Es un edificio que es curioso porque solo tiene una ventana. O sea, es una ventana de 65 centímetros y tú no percibes que siempre es la misma ventana, ¿no? Pero ese es el juego. Es como poder sistematizar algo, porque la repetición de muchas ventanas de 65 centímetros trabaja sobre la economía de recursos, pero al mismo tiempo es como desdibujar eso para que no parezca que es casi que es un edificio académico, pero no institucional en ese sentido, ¿no? Yo creo que ahí está el balance, digamos, ¿no? Entre entender qué significa la repetición, pero al mismo tiempo atender a la diversidad para que sea arquitectura, ¿no? Te quiero preguntar algo. ¿Crees que hay conciencia en la economía de recursos cuando se construye en el ámbito, en la comunidad arquitectónica, digamos, empezar a pensar esto que vos decís de optimizar los recursos, de estudiar el sol, de no gastar innecesariamente en proteger algo que exponés necesariamente? Sí, yo creo que cada vez más, digamos, la última década aún más, ¿no? Yo creo que hubo una época donde
de alguna manera fue como tendencia la sostenibilidad y entonces, te hablo de hace 2 décadas, o una década más o menos, pero en cambio era una sostenibilidad para mí malentendida, porque era una sostenibilidad donde los edificios eran como siempre, pero de repente tenían placas solares, paneles fotovoltaicos, cubiertas vegetales. Era como si de repente le estuvieras poniendo elementos encima. El otro día leía un artículo muy bonito que hablaba sobre Brumel. Brumel es la persona que se inventó la elegancia, ¿no? Y la persona que escribía el artículo era muy bonito porque hablaba, dice, Brumel no necesitaba llevar sombrero porque se peinaba. Brumel no necesitaba llevar guantes porque se hacía la manicura, ¿no? Brumel no necesitaba ponerse perfume porque se duchaba, ¿no? Entonces, es otro tipo de elegancia. Entonces, yo creo que la elegancia pre-Brumel o la sostenibilidad pre-Brumel era la que antes hablábamos, ¿no? Es la que tiene las placas solares, los paneles fotovoltaicos. Yo creo que la última década se trabaja de una manera mucho más interiorizada, ¿no? Que eso significa trabajar de forma mucho más pasiva, no hacer el edificio siempre añadiendo elementos, sino precisamente entender desde la concepción, desde el concepto del proyecto, cuál es la forma de trabajar pasiva, ¿no? Por eso también, últimamente, también la creciente, digamos, el creciente interés en la construcción en madera, ¿no? Porque también tiene que ver con el fijar el CO2, etcétera. O todo el trabajo que decíamos de kilómetro cero es importantísimo, ¿no? Porque en realidad kilómetro cero significa mucho menos recursos de transporte, no solo de trabajar con la industria local, no solo es un tema de incentivar la economía local, que es importante, sino que al mismo tiempo estás como teniendo mucho menos gasto de impacto de CO2 en el transporte. Y otro elemento importante de la industria, de industrializar, es que tienes mucho menos residuo, ¿no? Antes lo que decía, cuando trabajas todo in situ, la cantidad de residuo que se produce es mucho mayor, ¿no? Y de nuevo tienes que llevarlo a algún sitio, ¿no? Este residuo. ¿Hasta cuándo podremos llenar de residuo el mundo, ¿no? Entonces, el caso de la industrialización lo que permite es optimizar y cambiar un poco la palabra que decía antes de sostenibilidad para una palabra que me gusta más, que es eficiencia. Muy bien. Bien, gracias. Sí, Paula, muchas gracias. Y me encantó lo que contaste de los patios, de las calles de Barcelona, de los pasillos anchos que ocupan distintas funciones. La verdad que no me había dado cuenta y es maravilloso. No, Sabio. es increíble porque fue pensar la calle como espesor, es decir, hacia abajo de toda la red de saneamiento, pero luego el árbol, otro tema interesante es que los árboles son siempre de hoja perenne, de manera que en invierno cumplen su función de protección, digamos, cumplen su función de que pierden la hoja y la luz solar calienta las casas, mientras que en verano se convierten en cortinas, ¿no? Cortinas que protegen de la luz solar las viviendas y las protegen desde fuera, que es como funciona bien, porque ya no has dejado no solo que el sol no entre, sino que no entre el calor, ¿no? Por lo tanto, fue de una gran inteligencia por parte de Sardá de que es trabajar el espesor de la calle como funcionamiento climático, ¿no? Bien. Josep, quería preguntarte, ¿se escucha? Sí, Juan José. ¿Cómo ves de acá en más todo lo que tiene que ver con el uso intensivo de tecnologías de comunicación, megapantallas, ¿sí? Y la convivencia de estas nuevas tecnologías o tecnologías que se están aplicando más con toda la parte ecológica, con el mantenimiento de huertas, de mayores espacios verdes? ¿Cómo imaginás esa interacción que parece en algún punto de confrontación, pero que tal vez se puede armonizar? No, yo creo que se puede armonizar. O sea, es verdad que ahora van a empezar a crecer todo lo que son los MOOC, ¿no? Los Massive Online of Courses, ¿no? O sea, que todo lo que tenga que ver con lo tecnológico va a ser importante. De hecho, también es algo que durante la última década se ha trabajado mucho, que es el tema de los Fab Labs, ¿no? Que son los puntos de fabricación digital en varias ciudades, y que un poco significa lo que siempre se ha hablado de la democratización del diseño, ¿no? Que lo que permite es que tú, por ejemplo, una persona en Corea esté diseñando un elemento de la fachada, ¿no? Imaginaos que fuera pero en cambio hay un lugar de Fab Lab, que es un lugar de fabricación digital, que lo que hace es fabricar esa fachada al lado de tu casa, ¿no? Aunque depende de lo que sea, casi te la puedas fabricar tú, ¿no? Entonces, todo lo que es el creciente mundo de la tecnología va a seguir así y cada vez más. Pero al mismo tiempo debe convivir con esa frase que antes decía de Cerdá, ¿no? Que es esta idea de ruralizar el espacio urbano, ¿no? Donde al mismo tiempo la persona quiere fabricarse una parte de su fachada
con el vecino que tiene al lado, ¿no? Pero al mismo tiempo quiere tener un huerto urbano en la azotea para poder plantar y, digamos, cultivar sus propios tomates, ¿no? Yo creo que es bastante bonita como esta, digamos, esta dualidad, y de hecho cómo se empezarán a cruzar ambas cosas, ¿no? Eso es lo que creo que es bonito, ¿no? Cómo se va a ruralizar digitalmente o digitalizar ruralmente la ciudad. Te escuchaba hablar luciendo con orgullo la arquitectura del kilómetro cero. Y me acordaba cuando yo era chiquito y visitaba los grandes palacios de Buenos Aires, de los cuales uno está tan orgulloso, y decían, los cristales son mármol de Carrara, y la madera es ébano traído de Francia, y todo había viajado kilómetros de kilómetros, y cómo los tiempos han cambiado, que ahora lucimos con orgullo que esto fue hecho acá en Quilmes, muy cerca de donde estamos, digamos. Si bien muchos en la Ditela creemos en las enormes virtudes de la apertura al comercio internacional en bienes y servicios, estamos convencidos de la apertura a las ideas internacionales, pero también en comercio internacional y servicios, como parte de nuestro perfil muy diversificado de una visión ecléctica de la sociedad, lucimos con orgullo un edificio con partes importantísimas construidas a unos pocos kilómetros. Y en línea con eso te hago la última pregunta que nos acerca Roberto Vivo por el chat, y es: ¿con qué condicionantes o restricciones te encontraste al tratar de construir desde el kilómetro cero? Bueno, gracias Roberto, y aparte gracias porque aparte fue miembro del jurado. O sea que gracias doblemente por la pregunta, y porque si no, no estaríamos acá, ¿no? La verdad es que siempre intento, cuando trabajo en algún lugar, como sabéis, yo tengo la sede del despacho es en Barcelona, ¿no? Pero siempre cuando trabajo fuera, ya sea en Buenos Aires o en Río de Janeiro o en Paraguay, algunos de los otros lugares que he ido trabajando, más lejos, siempre intento entender cuál es la industria del lugar. O sea, no es que yo, digamos, intente imponer una manera de trabajar. De hecho, una de las primeras cosas que pregunté, precisamente en relación a lo que antes comentaba de la madera, es si había industria local de construcción en madera de este tamaño. Me comentaron que no, porque precisamente aún no hay suficiente legislación sobre estructuras de madera allí, y entonces ya evidentemente desestimé ese trabajo. Pero sí que desde el primer momento, y antes lo comentaba, ¿no? con equipos locales, en este caso con Eduardo Espósito, por ejemplo, sí que rápidamente informarse de cuáles son las posibilidades de industria local, ¿no? Y ahí es donde empieza como a entenderse el kilómetro cero. El kilómetro cero en cada uno de los lugares puede ser diferente, ¿no? El tema es como entender cuál es la industria local, o cuáles son incluso a veces la artesanía local, ¿eh? Porque a veces es más fuerte la artesanía que la industria, para trabajar con ella, ¿no? Yo siempre digo que los arquitectos trabajamos mejor con restricciones. Cuantas mejores restricciones, más ingenio sacamos, ¿no? Entonces yo siempre digo que la figura del arquitecto es como el luchador de judo, ¿no? Que convierte la fuerza del otro a favor suyo, ¿no? Entonces yo creo que eso es bueno, como entender como el presente del kilómetro cero en ese sentido, ¿no? En entender la restricción del kilómetro cero como una capacidad de sumar esfuerzo, ¿no? a tu fuerza para sacar mayor ingenio. Por lo tanto, todas las que me encontré favorecieron al proyecto, digamos. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, enormes gracias, Josep, por esta buenísima conferencia, y muchas gracias a todos los participantes por sus preguntas. Conforme al cronograma anunciado por Luciana Grandi, nuestra directora de Desarrollo Institucional y Graduados, que ha organizado esta ceremonia, y a quien le agradecemos profundamente por su trabajo, que cuidó cada detalle para que esto saliese bien. Realmente me toca cerrar agradeciéndoles una vez más por su importantísimo apoyo al sostenimiento y a la vida de esta vigorosa institución, y esperamos poder verlos en la conferencia del presidente Fernando Enrique Cardoso el martes 10 de noviembre a partir de las 20 horas. Muchísimas gracias y quedamos en contacto. Hasta luego. Gracias.